Hola, soy Félix Lajara del Sol de la Tarde y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ni un solo de nuestros comentarios. Los partidos políticos son el principal instrumento democrático de cualquier país. Sin duda alguna que el desarrollo económico, político y social depende mucho de la estabilidad política que tengas como nación. En marketing, en comunicación política y en administración de empresas se enseña lo que es el macroambiente y el microambiente. El microambiente son los factores que se pueden controlar, como son actividades internas dentro de una empresa, y el macroambiente son las cosas que no se pueden controlar, que no depende exclusivamente de usted. La economía, un desastre natural, un terremoto, un huracán. Hay también, dentro de ello también se encuentra el clima político. Es decir, que para usted como empresa, usted que me está escuchando, empresario, para usted que me está escuchando, profesor, profesora, usted que me está escuchando, chofer de carro público, para usted depende mucho la estabilidad económica, la estabilidad política. Porque Carlos Marx, cuando habló en El Capital, cuando habló también en el Manifiesto Comunista y en varios de sus libros o de sus postulados, aunque hoy reine el capitalismo y no reine el marxismo o el progresismo, tenemos que decir que Marx se atrevió a hablar de la política y la economía en un mismo sobre. Porque andan juntos. Cuando hay estabilidad política, hay estabilidad económica. Dirán ustedes, uno determina la otra. La República Dominicana tiene 25 años creciendo de manera consecutiva. Claro, luego del pacto de Santo Domingo, luego que de la crisis del 94, en el 96 tenemos un presidente, y de ahí en adelante hemos tenido estabilidad política y por eso crecemos siempre. Tuvimos un pequeño bajón con la crisis bancaria del 2003-2004, ¿verdad? Pero son otros hechos que se controlaron y seguimos creciendo como en el año pasado. ¿Por qué? Porque tenemos estabilidad política. La estabilidad política es que nivela la estabilidad económica. ¿Por qué Haití es un disparate? Me perdonan, me duele hasta decirlo de esa manera. Como nación, un estado fallido. Porque no tiene estabilidad política. Más nada que eso. Inclusive, miren, en Medio Oriente hay dos naciones muy parecidas que voy a dedicar un comentario a profundidad a eso, pero voy a hacer un símil ahora. Es Omán y Yemen, que aquí hemos conversado mucho sobre los temas de Medio Oriente. Como República Dominicana y Haití, Yemen y Omán son dos países vecinos, uno al lado del otro. Uno casi un país desarrollado, rico, muy rico, y otro pobre, muy parecido a la República Dominicana y Haití. ¿Qué ha pasado en Omán? Estabilidad política. ¿Qué ha pasado en Yemen? No hay estabilidad política. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? Estabilidad política. ¿Qué ha pasado en Haití? No hay estabilidad política. Entonces, con los partidos políticos, que son los que norman y llevan el sistema político, no se jode tanto. Porque usted se pone a joder mucho, lo que equilibra la democracia, que son los partidos políticos, que son los que postulan candidatos. Ahora bien, que tienen errores, miles de errores, que se comportan de manera autoritaria, claro que sí que lo son. Que hay que fiscalizarlo mejor en el gasto público, claro que hay que fiscalizarlo mejor en el gasto público. Pero lo que gastan los partidos políticos, señores, es un disparate comparado con el despilfarro que hay en este país en diferentes áreas. Por decir un solo ejemplo, que aquí lo hemos conversado miles de veces, el sector eléctrico tenía 500 millones de dólares, se pagaba de déficit eléctrico, que había que financiarlo, que había que pagarlo. Y ahora son 2.500 con 300 millones, con 100 millones de dólares de esos 2.500 que se están robando, porque eso es por ineficiencia, eso es de pilfarro, eso es lo que usted le quiera llamar. Si usted de esos 2.500 me agarra 100 millones de dólares y se lo dedica a los partidos políticos, ya con eso es más que suficiente para que nos estabilicemos y para que sigamos bien. Yo creo que si nosotros deseamos avanzar como nación, tenemos que ver bien lo que queremos. Porque nosotros no somos ni los primeros ni los últimos. No vamos a inventar nada. El sistema presidencialista ya se inventó. Los americanos lo inventaron cuando eligieron a George Washington como su primer presidente. Y de ahí en adelante se ha replicado en todo el mundo por encima de la monarquía, por encima de la dictadura, porque es un sistema que funciona. Ahora bien,
para funcionar, necesita partidos políticos que equilibren el sistema. Necesita partidos políticos, uno en el gobierno, otro en oposición, que pueda hacer equilibrio democrático. Y el equilibrio democrático se rompe con cualquier cosita. Hay países en Latinoamérica, nuestros, muy cercanos a nosotros, que se pusieron a inventar y se jodieron. Venezuela era mucho más rico que nosotros. Cuando digo mucho más, es mucho más rico que nosotros y se jodió por estar inventando. Perú creció más que nosotros del 2006 hasta el 2014. En el 2014 se pusieron a inventar y le pusieron un impeachment que al presidente que tienen dudas le hacen un sometimiento ante el Congreso y lo quitan. Y en menos de 10 años han quitado 8 presidentes y ese país de crecer 14% está creciendo menos 1, menos 2 y a veces, en muy rara ocasión, un 2%. Entonces, Brasil, que fue nuestro ejemplo, ¿por qué? Porque Brasil tenía la tarjeta Solidaridad, las reformas económicas de Cardoso, los años de luces de Lula da Silva, que están cercanos a la República Dominicana, tuvo su esplendor económico avanzando. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que se pusieron a joder, destituyeron a Dilma y después le vino lo malo, lo peor, que se llamó como Bolsonaro, la Amazonía, el Amazonas, que es el pulmón más grande del mundo, acabaron con él y él fue de los principales promotores. Entonces, el sistema de partidos políticos, yo sé que tiene sus defectos. El sistema de partidos políticos, uno sabe que necesita más fiscalización, pero tú preguntas, ¿cómo tú le vas a pedir que fiscalice un partido político si no puede ni fiscalizar ni una junta de vecinos, el propio gobierno, porque no tiene capacidad? Entonces, eso hay que resolverlo. Ahora bien, yo no creo que la solución sea romper el equilibrio democrático que los representan los partidos políticos y que embromando mucho lo que vamos a guiarnos es hacia Venezuela, hacia Perú o quizás inclusive hasta un Yemen o un Haití.